Con un fraternal abrazo, como siempre, les saluda a ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Damos inicio a nuestro programa comentando que tenemos como fondo en nuestra pantalla estas fotografías de un lugar muy importante en Ecatepec, que es la Casa de Morelos, el crisol de la cultura en nuestro municipio. En diciembre pasado se llevó a cabo en Casa de Morelos un acontecimiento maravilloso, que fue el juego de pelota. Y aquí estamos presentando algunas fotografías de esta fotografía del escenario que se construyó para el juego de pelota. No dejen de visitar Casa de Morelos en Ecatepec, el crisol de la cultura en nuestro municipio. Damos inicio a nuestro programa. En nuestras anteriores sesiones estuvimos hablando del asesinato en contra del general Álvaro Obregón, que se había reelecto como presidente de la República. Fue asesinado por el católico León Toral en el restaurante La Bombilla en San Ángel, en Chimalistac, en la Ciudad de México. Y estuvimos haciendo referencia a la crónica que sobre este suceso histórico tan importante efectuó el periódico Excelsior. El periódico Excelsior acompañó la nota del crimen en contra de Álvaro Obregón con una composición gráfica cuyos pies de foto son los siguientes. 1. ¿Cómo quedó el lugar donde se cometió el crimen? 2. El pueblo frente a la casa del general Álvaro Obregón, allá en la colonia Roma, en la calle de Jalisco, que hace mucho tiempo, precisamente en honor de Álvaro Obregón, se llama así, Avenida Álvaro Obregón. Otro aspecto de la residencia del presidente electo después que llevaron el cadáver. 4. El automóvil del licenciado Aarón Sáenz conduciendo el cadáver. 5. El último retrato del general Álvaro Obregón durante el banquete. 6. El platillo que iba a comer el presidente electo al momento de ser asesinado. 7. El embajador de Brasil llegando a la residencia del divisionario. Otra nota del periódico Excelsior del 18 de julio, un día después del asesinato, en 1928, es la siguiente. Conmovió al mundo la noticia del asesinato. Pronto se supo en el exterior la fatal nueva. El embajador Morrow por teléfono la comunicó al gobierno de Washington. Sensación en Nueva York. Los principales periódicos de la ciudad imperial publicaron ediciones extras. El embajador de Estados Unidos en México, Mr. Dwight W. Morrow, informó por teléfono al Departamento de Estado que el presidente electo de México, Obregón, había sido asesinado. Dijo que de inmediato visitaría a Calles y al subsecretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada. Seguidamente, el secretario de Estado Frank B. Kellogg telegrafió su condolencia y expresó su pena personalmente en la embajada de Washington. Los funcionarios norteamericanos lamentaron la muerte, pues estaban convencidos de que con Obregón mejorarían aún más las relaciones entre México y Estados Unidos, como ya habían mejorado con Calles. Recordemos los tratados de Obregón con Estados Unidos que hipotecaron el futuro industrial de México.
A la brevedad, Carlos Tello, embajador de México, entró en contacto telefónico con la Ciudad de México. El crimen se consideraba también un golpe político en contra del secretario de Estado, Frank B. Kellogg, quien había logrado un buen avance en el mejoramiento de las relaciones con el gobierno de Calles. Seguramente el presidente Calvin Coolidge, desde la Casa Blanca veraniega de Wisconsin, enviaría su condolencia personal al presidente de México. El embajador Tello declaró que se trataba de la segunda gran tragedia del país, pero que él esperaba que este hecho uniera a todas las clases sociales de México con el gobierno de Calles, para que éste eliminara completamente a las fuerzas de la reacción. Ante la pregunta que la prensa hizo a Carlos Tello acerca del motivo del crimen, el embajador teatralmente sacó un diccionario y buscó la palabra escapularius. Todos los periódicos de Estados Unidos publicaron extras con la noticia el mismo día de cometido el crimen. Fueron notificados oficialmente del acontecimiento el cónsul general de México en Nueva York, Arturo M. Elías, y el cónsul Manuel Prieto, así como el coronel Samuel C. Rojas, agregado militar en la embajada, quien estaba prestando guardia ante los restos del aviador Emilio Carranza. El arzobispo Pascual Díaz declaró: como misionero de Cristo, mi tarea es de paz y conciliación, y me entristece profundamente el acto violento a que se ha recurrido para resolver las graves dificultades que afectan a México. Creo que esa medida, en vez de conducir a la paz, diseminará semillas de encono mayor entre los hijos de nuestra patria y acarreará más aflicciones a nuestro país. Con todo mi corazón ruego a Dios que restablezca la paz en el alma de los mexicanos y que sea eliminado el odio, a fin de que podamos dedicarnos a la reconstrucción de nuestro afligido país, decía el arzobispo Pascual Díaz, uno de los grandes enemigos de la ley Calles. El concepto clave de esta declaración de Pascual Díaz está encerrado en la palabra medida. Con ella, Díaz hace traslucir la idea de que algún sujeto o grupo de sujetos decidieron tomar la medida para que un instrumento de ese o esos sujetos asesinara a Obregón, y que dicho crimen no hubiera sido producto exclusivo de la decisión consciente y personal de José de León Toral, como se quiso oficialmente dar a entender ante la opinión pública, de tranquilizar su conciencia cristiana, asesinando a quien estaba causando enormes daños a la religión católica. Cuando Díaz se refiere a esa medida, inconscientemente desmiente la versión oficial de la actuación apostólica de León Toral, asunto que hasta la fecha no se ha esclarecido ni se esclarecerá jamás. El embajador de México en Cuba, Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, expresó su pena con el trágico fin de una carrera tan notable. El Vaticano lamentó el crimen, sobre todo porque se presumía que Obregón respaldaría el acuerdo México-Vaticano
para la solución del conflicto cristero, cuyas medidas empezarían a ser aplicadas una vez que asumiera la presidencia por segunda vez. Excelsior ese mismo día publicó la condolencia que envió el presidente de Estados Unidos al presidente Calles. Otra nota del periódico Excelsior es la siguiente: el Centro Obregonista protesta por el negro y proditorio asesinato. Denuncian ante la conciencia pública a los responsables del crimen. El licenciado Aarón Sáenz, a nombre del Centro Director Obregonista, que era el centro electoral de esta nueva campaña de Álvaro Obregón, pues emitió un documento muy controversial en el que acusaba a algunas personalidades políticas de la época de ser los autores intelectuales del crimen contra el presidente electo Álvaro Obregón, dentro de la disputa por el poder político en el México post-revolucionario. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra próxima emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.